¿Empiezas a grabar ya? Vamos. Listo, empecé a grabar. Vamos a, antes de empezar a leer el capítulo que nos toca para esta semana, vamos a recordar siempre que además es importante que lo tengamos presente, que nuestro Padre Jesús ya nos dijo que cuando 2 o 3 personas, hermanos, están reunidos en su nombre, Él está presente entre nosotros, con lo cual tomar conciencia de que nuestro Padre de alguna forma está representado aquí en el grupo. Y también recordaros, y lo recuerdo siempre, que estamos bajo la influencia del Espíritu de la verdad. Entonces, esperemos que ese Espíritu nos ilumine y nos clarifique las ideas. Y aprovechando esto ya nos dirigimos a nuestro Padre Celestial y le pedimos que nos ayude a comprender y a entender el significado de este maravilloso texto. Y fundamentalmente que nos ayude a llevarlo a la práctica, que eso cuesta más trabajo. Le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ayude además en estos momentos tan difíciles que está pasando la humanidad, en cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos, en toda la humanidad. Por el tema del coronavirus o el tema de los problemas económicos tan importantes que estamos sufriendo en todas las partes de este mundo, y que nos ayude a salir de este tema, porque nosotros solos pues nos va a costar mucho trabajo salir si no tenemos una ayuda de sus huestes y de nuestros hermanos mayores. Te lo pedimos, Padre Celestial, en nombre de nuestro Padre Jesús de Nazaret, que así nos lo dijo cuando estuvo presente entre nosotros. Y bueno, ya teniendo presente que nuestros padres nos han escuchado y que Jesús está entre nosotros, vamos a empezar con la lectura. Bien, antes de comenzarlo, vamos a comentarlo. Hay 4 personas que van a leer. Es Samuel Acosta, el primero va a leer Samuel Acosta. Samuel, toma nota. Después Giraldo Cardona, luego Fari Juliana y después Ketty Álvarez. Entonces, para que no nos equivoquemos en los capítulos, Samuel lee desde el 0, lógicamente hablamos del documento 142, el 0 hasta el 2, ambos inclusive. Girardo desde el 3 al 4, ambos inclusive. Fanny, Juliana, del 5 al 6, ambos inclusive. Y finalmente, pues Ketty, pues del 7 y el 8, ambos inclusive. No hay duda, ¿verdad? Venga, pues entonces voy a compartir y vamos a empezar a leer. Comienzo, Dominga. ¿Se ve ya? Sí. Bien, entonces ahora todo el mundo apaga los micrófonos, excepto Samuel, que va a leer. Cuando quiera, Samuel. Documento 142, la Pascua en Jerusalén. Durante el mes de abril, Jesús y los apóstoles trabajaron en Jerusalén, saliendo de la ciudad todas las tardes para pasar la noche en Betania. Jesús mismo pasó 1 o 2 noches por semana en Jerusalén, en la casa de Flavio, un judío griego, donde concurrían en secreto muchos judíos prominentes para entrevistarse con él. El primer día en Jerusalén, Jesús visitó a su amigo de años pasados, Anás, ex sumo sacerdote y pariente de Salomé, la esposa de Zebedeo. Anás había oído informes sobre las enseñanzas de Jesús, y cuando Jesús llegó a la casa del sumo sacerdote, fue recibido con mucha reserva. Al percibir Jesús la frialdad de Anás, se despidió inmediatamente diciendo al partir: el miedo es el esclavizador principal del hombre y el orgullo su mayor debilidad. Te traicionarás a ti mismo obligándote a la esclavitud de estos
dos destructores de la felicidad y de la libertad. Pero Anás no respondió. El maestro no volvió a ver a Anás hasta el momento en que éste se sentó en su yermo en juicio del hombre. Numeral número 1. La enseñanza en el templo. Durante todo este mes, Jesús o uno de los apóstoles enseñaban diariamente en el templo. Cuando las multitudes pascuales eran demasiado numerosas para entrar en el templo y escuchar la enseñanza, los apóstoles conducían muchos grupos de enseñanza fuera de los recintos sagrados. Lo esencial de su mensaje era, en primer término, el reino del cielo se acerca. En segundo, mediante la fe en la paternidad de Dios, podéis entrar en el reino del cielo y así ser hijos de Dios. En tercero, era el amor es la regla del vivir dentro del reino. Devoción suprema a Dios al amar al prójimo como a vosotros mismos. Y en cuarto, era la obediencia a la voluntad del Padre, que produce los frutos del Espíritu en la vida personal, es la ley del reino. Las multitudes que venían a celebrar la Pascua, escucharon estas enseñanzas de Jesús y cientos, entre ellos, se regocijaron de la buena nueva. Los altos sacerdotes y rectores de los judíos, muchos se preocuparon acerca de Jesús y sus apóstoles y discutieron qué deberían de hacer con ellos. Además de enseñar dentro y fuera del templo, los apóstoles y otros creyentes hacían mucho trabajo personal entre las multitudes pascuales. Estos hombres y mujeres interesados llevaron a la nueva del mensaje de Jesús, escuchada durante la celebración pascual, a los puntos más remotos del reino romano, del imperio romano y también al oeste. Fue este el comienzo de la expansión del evangelio del reino al mundo exterior. El trabajo de Jesús ya no se limitaría a Palestina. Numeral número 2, la ira de Dios. Se encontraba en Jerusalén para asistir a las festividades de la Pascua un tal Jacobo, rico mercader judío proveniente de Creta, que fue a ver a Andrés con la solicitud de reunirse con Jesús en privado. Andrés arregló ese encuentro secreto con Jesús en la casa de Flavio para la tarde del día siguiente. Este hombre no podía comprender las enseñanzas del maestro y había venido porque deseaba hacer preguntas más completas sobre el reino de Dios. Jacobo le dijo a Jesús: pero, Rabino, Moisés y los profetas de antaño nos dicen que Yahvé es un Dios celoso, un Dios de gran ira e intenso enojo. Los profetas dicen que Él odia a los malhechores y que se venga de los que no obedecen su ley. Tú y tus discípulos nos enseñan que Dios es un Padre clemente y compasivo, que tanto ama a todos los hombres, que les daría la bienvenida en este nuevo reino del cielo que tú proclamas que se está acercando. Cuando Jacobo terminó de hablar,
Jesús le contestó: Jacobo, has expresado bien las enseñanzas de los antiguos profetas que enseñaban a los hijos de su generación de acuerdo con las luces de su época. Nuestro Padre en el paraíso es inmutable, pero el concepto de su naturaleza se ha ampliado y ha crecido desde los días de Moisés, a través de los tiempos de Amós y aún hasta la generación del profeta Isaías. Ahora pues, he venido yo en la carne para revelar el Padre en nueva gloria y para mostrar su amor y misericordia para con todos los hombres de todos los mundos, a medida que el Evangelio de este reino se derrame sobre el mundo con su mensaje de felicidad y buena voluntad para todos los hombres, se irán desarrollando mejores relaciones entre las familias de todas las naciones. A medida que pasa el tiempo, los padres y sus hijos se amarán más y así surgirá una mayor comprensión del amor del Padre en el cielo por sus hijos en la tierra. Recuerda, Jacobo, que un padre verdadero y bueno no solo ama a su familia en su totalidad como una familia, sino que también ama verdaderamente y cuida afectuosamente de cada miembro individual de la familia. Después de una larga conversación sobre el carácter del Padre Celestial, Jesús pausó para decir: Tú, Jacobo, padre de muchos como tú eres, bien conoces la verdad de mis palabras. Y Jacobo dijo: Pero maestro, ¿quién te dijo que soy padre de 6 hijos? ¿Cómo es que tú sabías esto sobre mí? Y respondió el maestro: Basta con decir que el Padre y el Hijo conocen todas las cosas porque en verdad lo ven todo. Como tú amas a tus hijos como padres sobre la tierra, así debes ahora aceptar la realidad del amor del Padre Celestial hacia ti, no solo hacia todos los hijos de Abraham, sino hacia ti, tu alma individual. Y siguió diciendo Jesús: Cuando tus hijos son muy pequeños e inmaduros, y cuando tú sabes castigar, y cuando tú debes castigarlos, es posible que piensen que su padre está enojado y lleno de ira y resentimiento. Su inmadurez no consigue penetrar más allá del castigo para discernir el afecto previsor y correctivo del padre. Pero cuando estos mismos hijos se vuelven hombres y mujeres adultos, ¿no es acaso una locura para ellos mantener estos conceptos previos y erróneos sobre su padre? Como hombres y mujeres ya deberían discernir el amor de su padre en esos castigos tempranos. ¿Acaso no debería la humanidad, a medida que pasan los siglos, llegar a una mejor comprensión de la verdadera naturaleza y carácter amante del Padre en el cielo? ¿Qué habéis ganado de las generaciones sucesivas de esclarecimiento espiritual si persistís en ver a Dios tal como lo veían Moisés y los profetas? Te digo, Jacobo, que bajo la luz brillante de este momento deberías ver al Padre como ninguno de los que han venido antes pudo jamás contemplarle. Y al verlo así, deberíais regocijarte de entrar al reino en el que gobierna tan misericordioso Padre, y deberías tratar de que su voluntad de amor domine tu vida de ahora en adelante. Y Jacobo contestó: Rabino, yo creo, deseo que me conduzcas al reino del Padre. Gracias, Samuel. Muchas gracias.
Bueno, voy a dejar de compartir un momento por si alguien tiene alguna pregunta o alguna aclaración. Y si no, pues seguimos. Bien, pues como el texto es realmente muy sencillo, no tiene grandes profundidades, vamos a seguir compartiendo. Y en este momento, pues, Giraldo, le toca a vuesa merced. El micrófono, por favor. ¿Listo? Perfecto. Tercero, el concepto de Dios. Los dobles, la mayoría de los cuales habían escuchado esta conversación sobre el carácter de Dios, hicieron a Jesús muchas preguntas esa noche sobre el Padre en el cielo. Las respuestas del maestro a estas preguntas pueden presentarse mejor mediante el resumen siguiente, puesto en lenguaje moderno. Jesús reprochó suavemente a los 12, diciendo en sustancia: ¿no conocéis acaso las tradiciones de Israel relacionadas con el crecimiento de la idea de Yahvé y sois acaso ignorantes de las enseñanzas de las Escrituras sobre la doctrina de Dios? Luego el maestro procedió a instruir a los apóstoles sobre la evolución del concepto de la deidad a lo largo del curso del desarrollo del pueblo judío. Les llamó la atención sobre las siguientes fases del crecimiento de la idea de Dios. Primero, Yahvé, el Dios de los clanes del Sinaí. Era este el concepto primitivo de la deidad que Moisés exaltó al nivel más alto del Señor Dios de Israel. El Padre en el cielo nunca deja de aceptar la adoración sincera de sus hijos en la tierra, aunque su concepto de la deidad sea burdo y sea cual fuera el nombre que para ellos simboliza la naturaleza divina. Segundo, el Altísimo. Este concepto del Padre en el cielo fue proclamado por Melquisedec a Abraham y fue llevado muy lejos desde Salem por los que subsiguientemente creyeron en esta idea ampliada y expandida de la deidad. Abraham y su hermano se fueron de Ur debido al establecimiento de la adoración del sol y se tornaron creyentes en las enseñanzas de Melquisedec sobre el Elión, el Dios Altísimo. El concepto de ellos era un concepto compuesto de Dios que consistía en una mezcla de las ideas mesopotámicas más antiguas con la doctrina del Altísimo. Tercero, El Shaddai. Durante estos tiempos primitivos, muchos de los hebreos adoraban El Shaddai, el concepto egipcio del Dios del cielo que habían aprendido durante su cautiverio en la tierra del Nilo. Mucho tiempo después de la época de Melquisedec, estos tres conceptos de Dios se unieron para formar la doctrina de la deidad creadora, el Señor Dios de Israel. Cuarto, Elohim. Las enseñanzas de la Trinidad paradisíaca han persistido desde los tiempos de Adán. ¿Recordáis cómo las escrituras comienzan declarando que en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra? Esto indica que cuando se registró esto, el concepto de la Trinidad, de los tres dioses en uno, había encontrado lugar en la religión de nuestros antepasados. Quinto, el Yahvé Supremo. En los tiempos de Isaías, estas creencias sobre Dios se habían ampliado en el concepto de un creador universal, que era simultáneamente todopoderoso y todo misericordioso. Este concepto de Dios en desarrollo y ampliación suplantó virtualmente todas las ideas previas sobre la deidad en la religión de nuestros padres. Sexto, el Padre en el cielo. Ahora pues conocemos a Dios como nuestro Padre en el cielo. Nuestra enseñanza provee una religión en la que el creyente es hijo de Dios. Esta es la buena nueva del Evangelio del reino del cielo. Coexisten con el Padre, el Hijo y el Espíritu, y la revelación de la naturaleza y ministerio de estas deidades del paraíso continuará ampliándose e iluminándose a lo largo de las eras sin fin de la progresión espiritual eterna de los hijos ascendentes de Dios. En todos los tiempos y durante todas las épocas, la verdadera adoración de todo ser humano, en cuanto se relaciona con el progreso espiritual individual, es reconocida por el Espíritu residente como un homenaje al Padre en el cielo. Nunca antes habían estado los apóstoles
tan anonadados como en este momento al escuchar el relato del crecimiento del concepto de Dios en la mente judía de las generaciones previas. Estaban demasiado confundidos como para hacer preguntas. Mientras permanecían sentados ante Jesús en silencio, el maestro continuó. ¿Y habríais conocido estas verdades si hubieseis leído las Escrituras? ¿Acaso no habéis leído a Samuel donde dice, y la ira del Señor se encendió contra Israel, de tal modo que incitó a David contra ellos, ordenándole que hiciese censo de Israel y Judá? Y eso no era extraño, porque en los días de Samuel, los hijos de Abraham realmente creían que Yahvé había creado tanto el bien como el mal. Pero cuando un escritor posterior narró estos acontecimientos, después de la ampliación del concepto judío sobre la naturaleza de Dios, no se atrevió a atribuir el mal a Yahvé. Por consiguiente dijo, y Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Acaso no sois capaces de discernir que tales narraciones de las Escrituras muestran claramente cómo el concepto de la naturaleza de Dios continuó creciendo de una generación a la otra? También deberíais haber discernido el crecimiento de la comprensión de la ley divina, en perfecta armonía con estos conceptos ampliados de la divinidad. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, en los días antes de la revelación ampliada de Yahvé, tenían 10 mandamientos que les sirvieron de ley hasta el momento en que acamparon frente al Sinaí. Y estos 10 mandamientos eran, primero, no adorarás a otro Dios porque el Señor es un Dios celoso. Segundo, no harás imágenes fundidas de Dios. Tercero, no dejarás de santificar la fiesta del pan ácimo. 4. De todos los hombres varones y animales machos, los primogénitos son míos, dice el Señor. 5. 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás. 6. No dejarás de santificar la fiesta de las primeras frutas y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 7. No ofrecerás la sangre de los sacrificios con pan leudado. 8. El sacrificio de la fiesta de Pascua no debe dejarse hasta la mañana. 9. Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa del Señor tu Dios. 10. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y luego, entre truenos y relámpagos en el Sinaí, Moisés les dio los nuevos 10 mandamientos, que todos vosotros estaréis de acuerdo en que son pronunciamientos más nobles, más de acuerdo con los conceptos yadeítas ampliados de la deidad. ¿Acaso nunca notasteis que estos mandamientos, tal como aparecen 2 veces en las Escrituras, en el primer caso consideran que la liberación del cautiverio en Egipto es la razón para acatar el sábado, mientras que en el segundo, el progreso de las creencias religiosas de nuestros antepasados exigía que el hecho de la creación se reconociera como la motivación de la observancia del sábado? Y luego recordaréis que una vez más, en la época más espiritualmente esclarecida de Isaías, estos 10 mandamientos negativos fueron cambiados en la gran ley positiva del amor, la exhortación de amor a Dios en forma suprema y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Esta suprema ley de amor hacia Dios y hacia el hombre es la que yo también os declaro como el deber total del hombre. Cuando terminó de hablar, nadie le preguntó nada. Se alejaron cada uno a su sitio de descanso. Hasta aquí el numeral tercero del documento, y yo aquí sinteticé como en esta idea, como el mensaje clave de esta parte, que es lo que leo a continuación. La idea de Dios no fue un concepto único e invariable entre los israelitas. Evolucionó desde un concepto primitivo de deidad hasta el concepto actual y más elevado, el que se refiere a Dios como nuestro Padre en el cielo y nos da a nosotros, los creyentes, el estatus de ser sus hijos. Aquí se ilustra, pues, una de las pinturas más famosas digamos que del arte cristiano, y es la representación de Dios, ese cuadro que hay en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, que es cierto, el de cuadro Dios crea al hombre. Bueno,
Se ilustró como para tomar pues esta idea de cómo se ha caracterizado tradicionalmente a Dios, aunque nosotros sabemos que Dios es puro amor. Cuarto, Flavio y la cultura griega. Flavio, el judío griego, era un prosélito del portal, pues no había sido circuncidado ni bautizado. Y puesto que amaba mucho lo bello en arte y escultura, la casa que ocupaba durante su estadía en Jerusalén era un hermoso edificio. Esta casa estaba exquisitamente adornada con tesoros invaluables que él había recogido aquí y allí en sus viajes por el mundo. Cuando se le ocurrió por primera vez invitar a Jesús a su casa, temía que el maestro pudiese ofenderse a la vista de tantas así llamadas imágenes. Pero Flavio estuvo agradablemente sorprendido cuando Jesús entró a la casa y, en vez de reprocharle el poseer estos objetos supuestamente idólatras esparcidos por toda la casa, manifestó gran interés en la colección entera e hizo muchas preguntas apreciativas sobre cada objeto a medida que Flavio lo acompañaba de cuarto en cuarto, mostrándole sus estatuas favoritas. El maestro vio que su anfitrión estaba sorprendido por su actitud positiva sobre el arte. Por consiguiente, cuando terminaron de ver la entera colección, Jesús dijo: porque sabes apreciar la belleza de las cosas creadas por mi Padre y hechas por las manos artísticas del hombre, ¿esperas que yo te reproche? Solo porque Moisés intentó combatir la idolatría y la adoración de los dioses falsos, ¿por qué deben todos los hombres ponerse en contra de la reproducción de la elegancia y de la belleza? Yo te digo, Flavio, que los hijos de Moisés no supieron interpretarlo y ahora crean falsos dioses aún de sus prohibiciones de las imágenes de los objetos del cielo y de la tierra. Pero aunque Moisés enseñara estas restricciones a la mente en tinieblas de aquellos días, ¿qué tiene eso que ver con esta época en la que el Padre en el cielo se revela como el gobernante espiritual universal por sobre todas las cosas? Flavio, yo declaro que en el reino venidero ya no enseñarán, no adoréis esto y no adoréis aquello. Ya no se preocuparán de instar a que evitéis esto y a que no hagáis aquello, sino más bien todos se ocuparán de un deber supremo. Y este deber del hombre está expresado en dos grandes privilegios: adoración sincera del Creador infinito, del Padre del paraíso, y servicio amante dado a los semejantes. Si amas a tu prójimo como te amas a ti mismo, realmente conocerás que eres hijo de Dios. En una época en que mi padre no era bien comprendido, Moisés estaba justificado en sus intentos de resistir la idolatría, pero en la era venidera el Padre habrá sido revelado en la vida del Hijo, y esta nueva revelación de Dios hará por siempre innecesario confundir al Padre Creador con los ídolos de piedra o las imágenes de oro y plata. De aquí en adelante, los hombres inteligentes podrán disfrutar de los tesoros del arte sin confundir la apreciación material de la belleza con la adoración y servicio del Padre del paraíso, el Dios de todas las cosas y de todos los seres. Flavio creyó todo lo que Jesús le enseñaba. Al día siguiente fue a Betania, allende el Jordán, y fue bautizado por los discípulos de Juan. Hizo esto porque los apóstoles de Jesús aún no bautizaban a los creyentes. Cuando Flavio retornó a Jerusalén, hizo una gran fiesta para Jesús e invitó a 60 de sus amigos. Muchos de sus invitados también se hicieron creyentes en el mensaje del reino venidero. Bueno, reproducir la belleza en obras de arte y las imágenes como tal no es reprochable, desde que no se usen estas para la adoración al Padre Universal. En el reino venidero ya no habrá que prohibir nada, pues estaremos dedicados a dos privilegios: adorar a nuestro Padre el paraíso y servir amorosamente a nuestros semejantes. Listo. Vale, pues dejo de compartir. Si alguno quiere hacer algún comentario, solicitar alguna aclaración, este es el momento. Ketty, abre el micrófono. Me llama la atención cuando Jesús habla del reino venidero, de la era venidera, se refiere a que será cuando estemos en la vida morontial, a partir de la próxima vida, o eso se va a dar acá, en este planeta, después de, bueno, ya estamos acá observando
y apreciando el arte, pero no sé exactamente a qué se refiere cuando habla del reino venidero. Eso es lo que todavía no tengo muy claro. Gerardo, ¿te atreves? No sé, pobre Yo me Gilberto. atrevo, vamos a ver qué tal. Yo me atrevo y usted me complementa. Yo lo asumo como que es a partir de la próxima vida, a partir de la próxima vida. Yo también opino igual que tú. Así que eso, cuando pasemos al otro lado, esos temas Sí, no nos vamos a preocupar por hacer esculturas bellísimas y nadie se va a plantear el tema de que las utilizamos como elemento de adoración, como si fueran ídolos. Estará un tema superado. Ya, Estoy de acuerdo claro, con porque Gilberto. también habla de que vamos a mantener una mejor interacción con nuestros seres, con los semejantes. Sí, tiene razón. Está bien. Segura. sí. Hay una idea también interesante sobre el concepto de Dios y es que la idea de Dios siempre ha sido la misma. El concepto de Dios es invariable. Lo que pasa es la interpretación de nosotros, de los humanos, la que ha cambiado, porque es que todo ha dependido de nuestras culturas y del conocimiento que hemos tenido en cada momento. En estos momentos, por ejemplo, ya no podemos hablar de castigos, de dioses iracundos, porque ya tenemos una revelación que nos dice al conocimiento actual lo que es el mensaje de Dios y su significado desde el plano amoroso. No sé quién ¿Alguna me pregunta? complementa o... Sí, sí. Ya, hombre, es que no está tan completo que no hay que complementarte, Gerardo. Perfecto. Sí. ¿Alguien más? Bien, pues entonces vamos a pasar, vamos a empezar a compartir. Y Fanny, le toca a vuesa merced. Gracias, Javier. Cinco. El discurso sobre la certidumbre. Uno de los grandes sermones que predicó Jesús en el templo durante esa semana de Pascua fue en respuesta a una pregunta de uno de los oyentes, un hombre de Damasco. Este preguntó a Jesús: pero Rabino, ¿cómo sabemos con certidumbre que tú has sido enviado por Dios y que nosotros podemos en verdad entrar en este reino que tú y tus discípulos declaran venidero? Y Jesús respondió: en cuanto a mi mensaje y a las enseñanzas de mis discípulos, debéis juzgarlos por sus frutos. Si os proclamamos las verdades del Espíritu, el Espíritu atestiguará en vuestro corazón que nuestro mensaje es genuino. En cuanto al reino y a vuestra certidumbre de que seréis aceptados por el Padre Celestial, permitidme preguntaros: ¿qué padre entre vosotros, digno de llamarse padre y con un corazón tierno, abandonaría a su hijo en la ansiedad o en el suspenso sobre su posición dentro de la familia o su sitio asegurado en el afecto del corazón de su padre? ¿Acaso vosotros, padres terrestres, disfrutáis torturando a vuestros hijos con incertidumbres sobre el lugar de amor que ocupan en vuestro corazón paterno humano? Tampoco abandona vuestro Padre en el cielo a sus hijos de fe del Espíritu en la certidumbre de no saber cuál es su posición en el reino. Si recibís a Dios como vuestro Padre, de verdad y de veras seréis hijos de Dios. Y si sois hijos, os encontraréis seguro en vuestra posición en todo cuanto se refiere a la filiación eterna y divina. Si creéis mis palabras, creéis de este modo en aquel que me envió. Y creyendo así en el Padre, os habéis asegurado vuestro estado en la ciudadanía celestial. Si haréis la voluntad del Padre en el cielo, no dejaréis jamás de alcanzar la vida eterna de progreso en el reino divino. El Espíritu Supremo será testigo con vuestro espíritu de que sois realmente hijos de Dios.
y si sois hijos de Dios, habéis nacido del Espíritu de Dios. Y el que haya nacido del Espíritu tiene dentro de sí el poder de ponerse a toda duda. Y esta es la victoria que sobrepone a toda incertidumbre, aún nuestra fe. Dijo el profeta Isaías hablando de estos tiempos. Cuando el Espíritu se derrama sobre nosotros desde lo alto, entonces la labor de la rectitud significará paz, reposo y seguridad para siempre. Para todos aquellos que crean verdaderamente en este Evangelio, yo seré la garantía de su recepción en la misericordia eterna y en la vida perdurable, el reino de mi Padre. Así pues, vosotros que sois de este mensaje y creéis en este Evangelio del reino, sois hijos, que sois hijos de Dios y tenéis vida para siempre. Y la prueba para todo el mundo de que habéis nacido del Espíritu está en que vosotros os amáis sinceramente los unos a los otros. Esta nota que has puesto aquí, Fanny, En esta parte, a mí lo que me resonó esta parte de cuando dice que cuando se derrame el Espíritu sobre nosotros desde lo alto, porque lo había escuchado en algún otro sitio y bueno, era la Biblia y ahí coloqué el link donde nos lleva a ese párrafo en la Biblia donde más o menos dice lo mismo, ¿no? Lo que está escrito en el libro y en la Biblia. Los dejo ahí para que de repente si gustan lo pueden revisar. El gentío de escuchadores permaneció muchas horas con Jesús haciéndole preguntas y escuchando atentamente sus respuestas consoladoras. Aún los apóstoles se sentían fortalecidos por las enseñanzas de Jesús y pudieron predicar el Evangelio del Reino con más fuerza y certidumbre. Esta experiencia en Jerusalén fue una gran inspiración para los 12. Fue su primer contacto con multitudes tan enormes y aprendieron muchas lecciones valiosas que les resultaron de gran ayuda en su trabajo posterior. También incluía ahí unas imágenes donde nos hacen transportarnos al momento que indica el documento. Parte 6. El encuentro con Nicodemo. Una tarde en la casa de Flavio vino a ver a Jesús un ciego Nicodemo, rico y anciano miembro del Sanedrín judío. Mucho había oído él sobre las enseñanzas de este Galileo, y por eso fue una tarde escucharle cuando enseñaba en los patios del templo. Hubiera querido ir a menudo escuchar las enseñanzas de Jesús, pero tenía servido por la gente que estaba presente en estas conferencias, porque ya los rectores judíos estaban tan en contra de Jesús que ningún miembro del Sanedrín quería identificar abiertamente con él. Por consiguiente, Nicodemo había arreglado con Andrés de ver a Jesús en privado, después de la caída del sol, esta tarde en particular. Pedro, Santiago y Juan estaban en el jardín de Flavio cuando comenzó la entrevista, pero más tarde entraron a la sala en donde continuó el diálogo. Al recibir a Nicodemo, Jesús no demostró una deferencia especial. Al hablar con él, no había concesión ni poco uno indebidamente persuasivo. El maestro no hizo ningún intento de regresar a su visita sigiloso. Tampoco lo trató con sarcasmo.
Todo su trato con el distinguido visitante, Jesús se mostró calmo, honesto y digno. Nicodemo no era un delegado oficial del Sanedrín. Vino a Jesús solamente debido a su interés personal y sincero en las enseñanzas del Maestro. Me gusta mucho esa imagen donde Jesús se encuentra con Nicodemo. Y les quise compartir. Al ser presentado por Flavio, dijo Nicodemo: Rabino, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, que ningún mero hombre podría enseñar así, a menos que Dios estuviese con él. Estoy deseoso de conocer más de sus enseñanzas sobre el reino venidero. Jesús respondió a Nicodemo: de cierto digo, Nicodemo, que si un hombre no naciere del alto, no puede ver el reino de Dios. Entonces replicó Nicodemo: pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo cuando ya es viejo? No puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer. Dijo Jesús: sin embargo, yo te aclaro que a menos que un hombre naciere del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Pero no debes sorprenderte de que yo haya dicho que debes nacer de lo alto. Cuando sopla el viento, oyes el murmullo de las hojas, pero no ves viento, de dónde viene y dónde va. Y así es con todo aquel que nace del Espíritu. Con los ojos de la carne puedes contemplar manifestaciones del Espíritu, pero no puedes en verdad discernir el Espíritu. Replicó Nicodemo: pero no comprendo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Dijo Jesús: es posible que tú seas un maestro en Israel, sin embargo ignores todo esto. Se vuelve pues el deber de los que conocen las realidades del Espíritu revelar estas cosas a los que disciernen tan solo las manifestaciones del mundo material. Pero nos querrás a nosotros si te decimos las verdades celestiales. ¿Tienes tú el coraje, Nicodemo, de creer en que ha descendido del cielo aún en el Hijo del Hombre? Acá también quise... estas palabras a mí me suenan mucho. Yo las he escuchado en otras oportunidades cuando era niña, ¿no? Y le dejo ahí también el link para que de repente les lleve a la bibliografía, que es siempre la fuente de la Biblia, ¿no? Dice casi igual, y eso me sorprende. Continúo. Y dijo Nicodemo: pero ¿cómo podré yo comenzar a captar este espíritu que ha de rehacerme en preparación para entrar al reino? Respondió Jesús: el Espíritu del Padre en el cielo ya reside en ti. Si te dejas conducir por este espíritu que viene de lo alto, muy pronto comenzarás a ver con los ojos del Espíritu. Cuando esto ocurra y tú elijas todo corazón seguir la dirección del Espíritu, nacerás del Espíritu, puesto que tu único propósito de vivir será hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Al encontrarte nacido del Espíritu y feliz en el reino de Dios, comenzarás a revivir en tu vida diaria los frutos abundantes del Espíritu. Nicodemo es completamente sincero, está profundamente afectado.
pero se alejó perplejo. Nicodemo era una persona con un yo bien desarrollado y un buen autocontrol, y aún poseía altas cualidades morales. Era refinado, egoísta y altruista, pero no sabía cómo someter su voluntad a la voluntad del Padre Divino. Así como un niño se somete voluntariamente a la guía y a la dirección de un padre terrestre sabio y amante, para volverse verdaderamente hijo de Dios, heredero progresivo del reino eterno. Bueno, esa imagen siempre también lo he visto en las películas de Jesús, ¿no? En Semana Santa. Para terminar, pero Nicodemo supo tener fe suficiente para llegar al reino. Protestó tímidamente cuando sus colegas de Sanedrín hicieron condenar a Jesús sin audición. Más tarde, con José de Arimatea, confesó valientemente su fe y reclamó el cuerpo de Jesús, aun cuando la mayoría de los discípulos han huido atemorizados de la escena de sufrimiento final y muerte del Maestro. Gracias, Fanny. Muchas gracias. Dejamos de compartir. Pues si algún hermano quiere hacer alguna aclaración, alguna preguntita, pues este es el momento. No queréis tentar a Fanny, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a pasar a compartir nuevamente. Son textos sencillos, realmente son más... es una pura exposición. Bueno, pues, Ketty, en tu mano nos encomendamos. Muy bien. 7. La lección sobre la familia. Después del activo periodo de enseñanza y trabajo personal durante la semana pascual en Jerusalén, perdón, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Jesús pasó el miércoles siguiente en Betania con sus apóstoles descansando. Esa tarde, Tomás hizo una pregunta que produjo una respuesta larga e instructiva. Dijo Tomás: Maestro, el día que nos seleccionaste como embajadores del reino, nos dijiste muchas cosas. Nos instruiste sobre nuestro modo personal de vida, pero ¿qué le enseñaremos a la multitud? ¿Cómo deben vivir estas personas después de que el reino llegue más plenamente? ¿Deberán tus discípulos poseer esclavos? ¿Cortejarán tus creyentes la pobreza y rechazarán la propiedad privada? ¿Reinará la misericordia por sí sola de modo tal que ya no habrá ley ni justicia? Jesús y los 12 pasaron toda la tarde y la noche después de la cena discutiendo las preguntas de Tomás. Para los fines de esta narración, presentamos el siguiente resumen de las instrucciones del Maestro. Jesús, en primer lugar, trató de aclarar a sus apóstoles que Él estaba en la tierra para vivir una vida excepcional en la carne y que ellos, los 12, habían sido llamados para participar en esta experiencia de auto-otorgamiento del Hijo del Hombre y que, como colaboradores, también debían compartir muchas de las restricciones y obligaciones propias de toda la experiencia del auto-otorgamiento. Hubo una sugerencia velada de que el Hijo del Hombre era el único que jamás hubiera vivido en la tierra, capaz de ver simultáneamente dentro del corazón mismo de Dios y de las profundidades del alma del hombre. Jesús explicó muy claramente que el reino del cielo era una experiencia evolutiva que comenzaba aquí en la tierra y progresaba a través de las estaciones sucesivas de vida hasta el paraíso. En el curso de la noche declaró definitivamente que en una etapa futura del desarrollo del reino volvería a visitar este mundo en poder espiritual y gloria divina.
Eso lo he resaltado porque a mí me llama mucho la atención lo que dice y lo que afirma acá, porque una vez que él partió, que cuando él se fue y nos dejó su espíritu de la verdad, definitivamente él ha permanecido con nosotros. Pero aquí, en estas líneas, él está afirmando que él va a regresar y por eso que lo he dejado ahí. No sabemos cuándo, ¿no? Bien. Luego explicó que la idea del reino no era la mejor manera de ilustrar la relación del hombre con Dios. Empleaba estos tropos o analogías, diríamos, ¿no? Porque el pueblo judío estaba esperando el reino y porque Juan había predicado en términos del reino venidero. Dijo Jesús, los pueblos de otra era comprenderán mejor el evangelio del reino cuando se lo presente en términos que expresen la relación familiar. Cuando el hombre comprenda la religión como la enseñanza de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres, la filiación con Dios. Luego, el maestro discurrió con cierta amplitud sobre la familia terrestre como ilustración de la vida de la familia celestial, volviendo a declarar las dos leyes fundamentales del vivir. El primer mandamiento de amor al Padre, el jefe de la familia, y el segundo mandamiento de amor mutuo entre los hijos, de amar a tu hermano como a ti mismo. Procedió luego explicando que esta cualidad de afecto fraternal se manifestaría invariablemente en servicio social, generoso y amante. Después de esto, sobrevino la memorable conversación sobre las características fundamentales de la vida familiar y su aplicación a la relación existente entre Dios y el hombre. Jesús declaró que una verdadera familia está fundada en los siguientes 7 hechos. Primero, el hecho de la existencia. Las relaciones discernibles en la naturaleza y los fenómenos del parecido entre los mortales están vinculados a la familia. Los hijos heredan ciertos rasgos de los padres. Los hijos se originan de los padres. La existencia de la personalidad depende del acto de los padres. La relación del padre y el hijo es inherente en toda la naturaleza y llena todas las existencias vivientes. En esa fotito que acaba de pasar, en esa fotito estamos viendo cómo la niñita ha heredado, ha salido del padre, ha salido deportista como el padre, ¿no? Ha sacado genes de deporte, digamos, deportistas, no sé. Esa habilidad para el deporte. Eso es todo. Ya, pasamos al segundo hecho. La seguridad y el placer. Los verdaderos padres derivan gran placer de la satisfacción de las necesidades de sus hijos. Muchos padres no se contentan con satisfacer tan solo las necesidades de sus hijos, sino que disfrutan en disponer también para sus placeres. Después de leer este numeral y seguramente el próximo, les voy a compartir un pequeño PowerPoint que hice sobre estos hechos que tienen un poquito más de explicación. Pasemos al tercer hecho, la educación y la capacitación. Los padres sabios planean cuidadosamente la educación y la capacitación adecuada de sus hijos e hijas. Se prepara así a los jóvenes para las responsabilidades mayores de la vida futura. Cuarto, la disciplina y el establecimiento de limitaciones. Los padres previsores también disponen de la necesaria disciplina, guía, corrección y de vez en cuando limitaciones para sus hijos pequeños e inmaduros. 5. Quinto hecho, el camaraderismo y la lealtad. El padre afectuoso mantiene una relación íntima y amante con sus hijos. Está siempre dispuesto a escuchar sus solicitudes. Está dispuesto a compartir sus penas y ayudarlos en sus dificultades. El padre está supremamente interesado en el bienestar progresivo de su progenie. Sexto hecho, el amor y la misericordia. Un padre compasivo perdona libremente. Los padres no alimentan recuerdos vengativos contra sus hijos. Los padres no son
como los jueces, los enemigos o los acreedores. Las familias verdaderas están construidas sobre los cimientos de la tolerancia, la paciencia y el perdón. El séptimo hecho dice que habla de las disposiciones para el futuro. Los padres temporales desean dejar una herencia para sus hijos. La familia continúa de una generación a otra. La muerte solo acaba con una generación para marcar el comienzo de la otra. La muerte termina una vida individual, pero no necesariamente la familia. El maestro habló durante horas de la aplicación de esas características de la vida familiar a las relaciones del hombre, el hijo terrestre, con Dios, el Padre del paraíso. Esta fue su conclusión. Yo conozco a la perfección toda la relación de un hijo con el Padre, porque todo lo que debéis alcanzar en la filiación en el futuro eterno, ya he alcanzado. El Hijo del Hombre está preparado para ascender a la diestra del Padre. De modo que en mí está el camino, ahora abierto aún más, para que todos vosotros veáis a Dios, y cuando hayáis contemplado y cuando hayáis completado la progresión gloriosa, os tornéis perfectos, así como vuestro Padre del cielo es perfecto. Cuando los apóstoles escucharon estas palabras sorprendentes, recordaron los pronunciamientos que Juan hizo al tiempo del bautismo de Jesús y también recordaron vívidamente esta experiencia después de la muerte y resurrección del Maestro en relación con sus predicciones y enseñanzas. Jesús es un Hijo divino, uno que cuenta con la confianza plena del Padre Universal. Había estado con el Padre y lo comprendía plenamente. Ahora había vivido su vida terrestre para la satisfacción plena del Padre. Y esta encarnación en la carne le había permitido comprender plenamente al hombre. Jesús era la perfección del hombre. Había alcanzado la misma perfección que todos los creyentes verdaderos están destinados a alcanzar en Él y a través de Él. Jesús reveló al hombre un Dios de perfección y le presentó en sí mismo el Hijo perfeccionado de los dominios a Dios. Aunque Jesús habló por varias horas, Tomás aún no estaba satisfecho, pues dijo: pero maestro, ¿no parece que el Padre del cielo nos trate siempre con clemencia y misericordia? Muchas veces sufrimos duramente en la tierra y no siempre son contestadas nuestras oraciones. ¿En qué punto fracasamos en captar el significado de tus enseñanzas? Jesús replicó: Tomás, Tomás, ¿cuánto tiempo pasará hasta que adquieras la habilidad de escuchar con el oído del Espíritu? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que disciernas que este reino es un reino espiritual y que mi Padre es también un ser espiritual? ¿Acaso no comprendes que estoy enseñándoos como hijos espirituales en la familia espiritual del cielo, de la cual el jefe paterno es un espíritu infinito y eterno? ¿No me permitiréis usar a la familia terrestre como ilustración de las relaciones divinas sin aplicar mis enseñanzas tan literalmente a los asuntos materiales? En vuestra mente no podréis separar las realidades espirituales del reino de los problemas materiales, sociales, económicos y políticos de la época. Cuando hablo el lenguaje del espíritu, ¿por qué insistís en traducir mi significado en un lenguaje de la carne cuando yo empleo relaciones comunes y literales para fines de ilustración? Hijos míos, imploro que ceséis de aplicar las enseñanzas del reino del espíritu a los asuntos sórdidos de la esclavitud, la pobreza, las casas y las tierras, y a los problemas materiales de la ecuanimidad y la justicia humanas. Estos asuntos temporales son la preocupación de los hombres de este mundo, y aunque en cierto modo afectan a todos los hombres, vosotros habéis sido llamados para representarme en el mundo, así como yo represento a mi Padre. Sois los embajadores espirituales de un reino espiritual,
los representantes especiales del Padre Espíritu. A esta altura, debería ser posible que mis instruidos, a esta altura, debería ser posible para mí instruiros como hombres adultos de mi reino espiritual. ¿Acaso debo dirigirme siempre a vosotros como si fuerais niños? ¿Es que no creceréis nunca en la sensibilidad espiritual? Sin embargo, os amo y os tendré paciencia hasta el fin de nuestra asociación en la carne. Y aún entonces, mi espíritu os precederá en el mundo. Una pregunta, Ketty. ¿El PowerPoint lo quieres hacer ahora o después de terminar el Lo hago punto 8? ahora, no tengo problema. Como tú quieras. Está más relacionado con el punto 7, ¿no? Sí, yo creo que sí. Venga, pues entonces dejo de compartir y Sí. comparte tú el PowerPoint, que es cortito. Ay, vamos a ver. Ojalá que me salga esta. A ver. Abro acá, minimizo y le pongo share. Está esto, share screen. Ya. Share. Lo tengo así. Ahora lo voy a poner en esta modalidad. Ya se ve. Muy bien. ¿Lo ven? Perfectamente. Los 7 pilares de la verdadera familia. Acá hay una cita de Jesús que dice: yo conozco a la perfección toda la relación de un hijo con el Padre, porque todo lo que debéis alcanzar en la filiación en el futuro eterno, ya he alcanzado. Muy lindo. Bueno, pasemos a los hechos, que dice así. Los hechos, hablamos del primero, el hecho de la existencia. Los niños heredan ciertos rasgos de los padres. Los hijos se originan de los padres. La existencia de la personalidad depende del acto de los padres. No sé cómo hacer acá. Tengo una barra. Esta barra, no sé cómo bajar mi... Bueno, digamos que los padres responsables velarán por el bienestar físico y emocional del hijo a fin de que desarrolle todos sus potenciales, no solamente para su propio bien, sino para el bien de toda la humanidad o la comunidad. El buen ejemplo, el ser consecuente con lo que se dice y se hace, y la calidad de valores morales serán los mejores ejemplos que el hijo tomará como modelo de vida. En esta foto, bueno, está un poco marcada con este sello de agua, ¿verdad? Pero me pareció tan linda, después de buscar tanto, y la encontré y me pareció bastante ilustrativa. Y miren cómo el papá está ayudando a planchar y los niños están observando, lo cual es muy lindo. Y acá, en esta segunda foto, ya ustedes, bueno, comprenden, ¿no?, lo que está pasando. Bien, no es un mejor ejemplo que digamos. Un padre tiene la responsabilidad de detectar los rasgos que caracterizan la conducta de su hijo para corregirlo a tiempo, a fin de que el niño desarrolle sentimientos de amor y compasión hacia sus compañeros. Los niños que se burlan y maltratan a otro terminan por afectar negativamente su autoestima y crecimiento personal. De no tener recursos de protección, este niño o niña puede recurrir en el suicidio, que es bastante frecuente aquí, por esto del bullying. Recordemos que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es cierto esto cuando leí un artículo que hablaba de la responsabilidad de los padres porque de detectar cuál es la personalidad de sus hijos, porque estaba leyendo que generalmente los niños que tienen esta condición de líderes tienen que ser trabajados muy delicadamente para que sean conducidos por el lado, para que sean conducidos por el lado recto, ¿verdad? Generalmente los niños que son, digamos, desobedientes o que no acatan a sus padres, son niños que de alguna manera no están educados correctamente, ¿no? Algunos también sufren porque los padres están separados, porque tienen
de hogares que tienen problemas. Y aquí ponemos, recordemos siempre que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. El Padre nos ha creado con el potencial para ascender hasta el paraíso. El Hijo del Hombre está preparado para ascender a la diestra del Padre, de modo que en mí está el camino, ahora abierto aún más para que todos vosotros veáis a Dios y cuando hayáis completado la progresión gloriosa os tornéis perfectos, así como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Definitivamente tenemos un sello divino. Bien, pasemos al segundo hecho. La seguridad y el placer. Los verdaderos padres derivan gran placer de la satisfacción de las necesidades de sus hijos. No puedo leer. No sé no puedo leer la primera línea, pero la voy a asumir. Un padre debe saber dar a su hijo aquello que realmente necesite para su desarrollo personal. Es también importante que le enseñe a valorar y cuidar lo que recibe. Un bien obtenido con esfuerzo es gratificante y fortalece la autoestima y confianza. Nuestro Padre Celestial tiene un plan divino perfecto para cada uno de nosotros. Nos llegará lo que necesitamos para nuestra superación espiritual si decidimos hacer su voluntad. En esta primera foto vemos que el padre ha llevado a su hijo a una casa de instrumentos musicales. Definitivamente el niño tiene inclinaciones artísticas y le gusta la música y seguro que le va a comprar un teclado eléctrico y el chiquito está ahí probando las funciones, está emocionado el niño. Y claro, está ayudándonos, ¿no? A su superación personal. Y también estamos viendo cómo un padre abajo, en la foto de abajo, está instruyendo a su hijo, está enseñándolo a conducir. El chiquito está aprendiendo, lo cual es realmente una necesidad, ¿verdad? Bien. El tercer hecho, la educación y la capacitación. Los padres sabios planean cuidadosamente la educación y la capacitación adecuada de sus hijos e hijas. Los Pienso que padres, se ve perfectamente. perdón, Se ve perfectamente todo el gracias, texto. qué bueno, qué bueno. Yo sí no leo por la barra que tengo aquí arriba, pero no importa, yo sumo esto. Los padres sabios, voy a poner así, se preocupan de educar e instruir apropiadamente a sus hijos. Los buenos hábitos y el sentido de responsabilidad son valores que fortalecen el carácter. Los buenos hábitos y el sentido de responsabilidad. De igual manera, nuestro Padre Universal nos permite ganar las experiencias necesarias para adquirir nuestro logro espiritual viviendo la vida en la carne en Urantia. Al final de nuestra vida, seremos también unos graduados. ¿Qué les parece? Cuarto hecho, la disciplina y el establecimiento de limitaciones. Los padres previsores también disponen para la necesaria disciplina, guía, corrección y de vez en cuando limitaciones para sus hijos pequeños e inmaduros. El sentido de responsabilidad. Gracias. El sentido de responsabilidad y el rol que desempeña un niño en el hogar juegan un papel fundamental en su formación y vida adulta. No es fácil disciplinar a los hijos y mantenerse firmes en las decisiones que se tomen, pero los niños aprenden. Nuestro Padre Celestial permite que vivamos nuestras propias experiencias en la vida material y aprendamos de nuestros errores, sin dejar de asistirnos y darnos el confort espiritual y personal que necesitamos para seguir adelante. Aquí se ve que los padres están enseñando a los niños a hacer las labores, los roles que les corresponden dentro de una casa. No sé, en Latinoamérica cambia, es diferente, pero aquí, por decir en Canadá, no tenemos ayuda y los niños, cada uno realmente tiene que tener un rol
en el mantenimiento de la casa y por lo menos tener su cuartito arreglado, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me tenían que, cuando me enseñaban a tender mi cama, odiaba tender la cama, no me gusta. Pero en fin, aprendí. En fin, sigamos. Quinto hecho, el camaraderismo y la lealtad. El padre afectuoso mantiene una relación íntima y amante con sus hijos. El padre está supremamente interesado en el bienestar progresivo de su progenie. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? ¿Qué Un dice? padre debe siempre ser un buen amigo. Buen amigo, gracias. Gracias, Javier. Debe saberse ganar la confianza de su hijo con sabiduría. El hecho de compartir un tiempo para escucharlo y saber de sus preocupaciones y experiencias refuerza el afecto y la comunicación entre ellos. Nuestro padre es el modelo ideal no solo de padre, sino también de amigo. Él nos brinda su amor incondicional y el hecho de saber que está siempre con nosotros nos infunde gran seguridad y confianza. ¿Bien? El amor y la misericordia. Las familias verdaderas están construidas sobre los cimientos de la tolerancia, la paciencia y el perdón. Un padre compasivo y paciente, perdón, ¿qué dice? ¿Es así? Un padre compasivo y paciente evita Evita, recordarle gracias, evita recordarle permanentemente a su hijo sobre su error o su falta. Tú me hiciste esto, tú me hiciste lo otro, nunca voy a olvidarme lo que me hiciste. Eso, por lo general, no debe decirse, ¿no? En cambio, muestra nobleza y misericordia y nuevamente le brinda su confianza. El Padre Celestial es una fuente inagotable de amor y misericordia y no actúa como un juez ante nuestras faltas. Su divina presencia se manifiesta a través de Jesús y su tolerancia, paciencia y capacidad de perdón son virtudes ejemplares para todo padre en este mundo. Padres la buena relación que los padres de familia lleven con sus propios hermanos y padres respectivos, en la que prevalezca el respeto y la unión familiar, será el mejor ejemplo de valor a la familia que se pueda dar a los hijos. Así también, ya que cada hijo es único, los padres deben resaltar los valores y cualidades de cada uno de ellos, a fin de ayudarlos a crecer juntos en armonía y ayudarlos a desarrollar el criterio de fortaleza del grupo. Nuestro Padre los ha hecho únicos en el vasto universo, y la familia cósmica que tenemos se ayuda y complementa maravillosamente. 7. Séptimo hecho. Las disposiciones para el futuro. Los padres temporales desean dejar una herencia para sus hijos. Ya. bienes materiales Constituyen una parte de la herencia que los padres dejan a sus hijos. Otra parte de esta herencia se basa en los recuerdos y el aprendizaje que los hijos reciben de ellos. Jesús es el modelo sublime de vida como padre y hermano para todas las generaciones. Su vida en Urantia es un legado de amor, devoción y servicio, con profunda inspiración divina, que rige las bases de la buena educación y formación de los padres para el bien de sus hijos. ¿Qué dice acá? Bueno, no dice nada más. Gracias. Deja de compartir. Ketty, yo me gustaría hacer, antes de nada, tres reflexiones muy cortas, porque la presentación ha sido preciosa, preciosa. Lo primero, lo importante que es la educación de los hijos, sobre todo en los primeros años de vida. Hasta los 5 años, sabemos que a los 5 años aproximadamente llega el ajustador del pensamiento. En ese tiempo los niños están muy desprotegidos porque no tienen esa chispa divina que resida en ellos. Entonces, la función supletoria de la chispa divina realmente la hacen los padres. Es una... para que toméis conciencia de la importancia de los 5 primeros años de crecimiento de un niño. La segunda reflexión que me gustaría hacer es que fijaros cómo está permanentemente matizando el hecho del padre y de la madre asistiendo al hijo. Lo digo esto porque actualmente se está dando muchísimo ya las familias unifamiliares, que solamente el niño tiene un padre o tiene una madre, y entonces realmente están cojos. No se desarrollan los niños con las mismas capacidades del modelo de padre y el modelo de madre que un niño o una niña necesitan para su evolución natural. Es decir,
que al final muchas deficiencias que llevan muchos niños que se ven en los colegios residen en el hecho de que son, además de familias que pueden ser disfuncionales, pero vamos, en este caso me estoy refiriendo al hecho de que solamente convive con el niño un progenitor. Y la tercera y última reflexión que me gustaría hacerlo llegar es la importancia de los abuelos alrededor de los niños. Los abuelos son los que se dedican a malcriar a los nietos y son los que tienen esa comunicación especial que se convierte en una comunicación de un niño con otro niño, porque un abuelo se comporta con el niño como si fuera un coleguilla más, y ya no tiene, digamos, digamos, no tiene, tiene la libertad de poder hablar con él a su nivel, de rebajarse al nivel del niño, es fundamental en el crecimiento y en el desarrollo de los niños, sobre todo en los primeros años. Y nada más, que te paso la palabra. ¿Sobre este tema queréis hacer alguna pregunta? A Ketty, por supuesto. Pregunta, la verdad, No, algunos no había de pensado. los que estamos aquí presentes, que si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración, o si no, seguimos con el último. Jaime quiere levantar la mano, no sé si dejarlo. Bueno, sí, levanta la mano, Jaime. No, yo quería hacer dos cosas. Primero, recordarte que tan pronto termine la clase me mandes la presentación para adjuntarla al subir Claro. la grabación. Y la segunda, fíjate que la pregunta que tú hiciste cuando leyó Gildardo, tú misma la respondiste en el 7.3, cuando dice muy claro que dice que esta es una experiencia evolutiva que comienza en este mundo y sigue eternamente. O sea, nosotros comenzamos aquí y continúa. Esto es solo el principio, ¿ok? Básicamente era eso. Gracias, Jaime. Venga, pues entonces continuamos, que vamos muy bien de horario. Vamos a compartir el último trocito que nos queda. Y continúas tú, Ketty. A ver, es 8. En la Judea del Sur. A fines de abril, la oposición a Jesús entre los fariseos y saduceos se había vuelto tan pronunciada que el maestro y sus apóstoles decidieron alejarse de Jerusalén por un tiempo, dirigiéndose al sur para trabajar en Belén y Hebrón. Todo el mes de mayo fue dedicado a hacer trabajo personal en estas ciudades y entre la gente de las aldeas vecinas. Durante este viaje no hubo predicación pública, sino tan solo visitas de casa en casa. Parte de este tiempo, mientras los apóstoles enseñaban el Evangelio y ministraban a los enfermos, Jesús y Abner lo pasaron en Engedi, visitando la colonia Nazarea. Juan el Bautista había salido de este lugar y Abner había sido jefe de este grupo. Muchos de los que pertenecían a la hermandad nazarea se hicieron creyentes de Jesús, pero la mayoría de estos hombres ascéticos y excéntricos se negaron a aceptarlo como un maestro enviado al cielo. ¿Por qué? Porque no enseñaba a ayunar ni otras formas de abnegación. La gente que vivía en esa región no sabía que Jesús había nacido en Belén. Siempre supusieron que el maestro había nacido en Nazaret, así como la mayoría de sus discípulos, pero los 12 sabían la verdad. La estadía en el sur de Judea fue una temporada de labor fructífera y serena. Muchas almas fueron sumadas al reino. Para los primeros días de junio, la agitación contra Jesús en Jerusalén se había calmado lo suficiente como para que el maestro y los apóstoles retornaran para instruir y consolar a los creyentes. Bueno, después les explico el planito. Aunque Jesús y los apóstoles pasaron todo el mes de junio en Jerusalén y sus cercanías, no hicieron enseñanza pública durante este periodo. Vivían la mayor parte del tiempo en tiendas que montaban en un parque o jardín sombreado conocido en esa época como Getsemaní. Este parque estaba situado a la ladera occidental del Monte de los Olivos, no lejos del arroyo Cedrón. Los sábados, o sea, los fines de semana, usualmente lo pasaban con Lázaro y sus hermanas en Betania. Si ven el planito, van a ver, bueno, Jerusalén,
no puedo, creo, señalar, pero definitivamente van a ver estos puntos donde estuvieron ellos. Jerusalén. Cuando hubo un problemita y estaban alborotados y preocupados los sacerdotes, ¿no? Los fariseos y los saduceos, entonces ellos, claro, se fueron a Belén, bajaron a Hebrón, bajaron a En-Gedi, ¿no? Donde vieron a la colonia de nazareos, donde Abner había trabajado, ¿no? Y bueno, y también tienen ustedes Betania, donde pasaban los fines de semana en la casa de Lázaro y las hermanas de Lázaro. Bien, continúo. Jesús entró dentro de los muros de Jerusalén solo unas pocas veces, pero un gran número de interesados concurría a Getsemaní para conversar con él. Un viernes por la noche, Nicodemo y un tal José de Arimatea se atrevieron a salir fuera de la ciudad para visitar a Jesús. Pero al llegar a la entrada de la tienda del maestro, por miedo no se atrevieron a entrar y se devolvieron. Y, por supuesto, no percibieron que Jesús sabía todo lo que estaban haciendo. Cuando los rectores de los judíos se enteraron de que Jesús había regresado a Jerusalén, se prepararon para arrestarlo. Pero cuando observaron que no predicaba en público, concluyeron que se había asustado por su reacción anterior y decidieron permitirle que continuara con su enseñanza en esa forma privada sin molestarlo más. Así pues, los asuntos siguieron en forma tranquila hasta los últimos días de junio, cuando un cierto Simón, miembro del Sanedrín, abrazó públicamente las enseñanzas de Jesús después de declararlo ante los rectores de los judíos. Inmediatamente surgió una nueva agitación en favor del encarcelamiento de Jesús, y este movimiento creció tanto que el maestro decidió retirarse a las ciudades de Samaria y la Decápolis. Gracias. Bien, pues se nos ha acabado. Dejo de compartir y si alguien quiere hacer alguna pregunta, Ketty está a vuestra disposición. No hay ninguna manita, pues bueno, pues si no hay ninguna aclaración, entonces le pasamos el turno ya a Jaime, pues si quiere decirnos las últimas palabras y cerraríamos la sesión. Jaime. Bueno, estupenda clase, muy bonito el material, Ketty, muy agradecido a todos por su esfuerzo, por su presentación. Es un documento muy lindo que tiene unas enseñanzas muy importantes, sobre todo, entre líneas, piensen en la maravillosa enseñanza de la familia y lo que significa, casualmente, la nueva versión de Urantia 21, que va exactamente en contra de eso, ¿sí? Entonces miren ustedes el relajo que se va a armar con esa versión y la confusión que va a crear, porque está atentando contra las bases de la revelación, que es el Padre Celestial y el concepto de la familia, ¿sí? Entonces es una lección que tiene un mensaje muy importante que les recomiendo que reflexionemos sobre él. Creo que las gráficas que puso Ketty ayudan mucho a hacernos caer en cuenta de lo que significa una familia. Miren que todos esos valores se están perdiendo, Javier lo anotaba, ¿sí? Hoy en día familia es cualquier cosa, ¿sí? Entonces eso no es así. Acuérdense que yo les he insistido mucho que el famoso dicho de Vox Populi, Vox Dei, es una falacia, eso no es cierto, eso que la voz del pueblo, o sea, que haya un grupo de locos y que en un mundo de degenerados estén hablando de cosas que no son, esté atentando contra las bases de la sociedad que es la familia, no quiere decir que sea correcto. Y nosotros tenemos que defender esta posición, tenemos que defender las enseñanzas de la revelación, tenemos que enseñar lo que Jesús nos reveló del Padre, ¿sí? Es nuestro Padre. El concepto de familia eterna, eso no es inventado, pues, eso no fue que nos lo inventáramos nosotros, eso viene en la revelación, la trascendencia que tiene la familia y la trascendencia de un amor del Padre, y creo que esta gráfica de Ketty nos ayuda mucho a aclarar la responsabilidad que tenemos para educar a nuestros hijos y nietos, ya nosotros los viejitos, ¿ok? Les agradezco muchísimo por su clase, muy bonita, como siempre, la estaremos subiendo esta misma noche. Total, que mil gracias por su tiempo y que la disfruten y disfruten este fin de semana.